La unidad de inteligencia financiera es una jugada magistral en esta ocasión donde básicamente termina congelando las cuentas a 42 empresas que hacían operaciones simuladas, las cuales pues a grandes rasgos terminan siendo factureras, que pues ya sabemos cómo operaban este tipo de organizaciones. Y esto, que es lo que menciono, se dice en la nota precisamente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en colaboración con el SAT y la unidad de inteligencia financiera, que básicamente es un brazo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se iniciaron básicamente las primeras investigaciones relacionadas con estas empresas que se creía que se hacían operaciones simuladas, donde el mismo SAT entregó una lista donde se tenía un conjunto de empresas que presuntamente hacían actividades ilegales relacionadas con actividades económicas. ¿En qué sentido relacionadas con actividades económicas? Por ejemplo, que desviaban recursos, que básicamente evadían impuestos, ese tipo de cosas que pues son ilegales y que se permitían en anteriores gobiernos. Ahora, vamos a destacar algo muy importante. Cuando el mismo SAT entregó la lista de estas empresas, la unidad de inteligencia financiera no fue directamente a decir, ah, sí, esto ya es verdad, no, sino que como se menciona en esta nota, la misma UIF inició un proceso de investigación y análisis para determinar si existían irregularidades de estas empresas o esta lista que tenía varias empresas, donde se pudo demostrar precisamente que sí había operaciones raras o había operaciones que no concordaban con relación a lo que podría haber ocurrido. Esto significa que pues ya esto ocasionó que se congelaron estas 42 cuentas, y lo que está esperando en este momento la UIF es que se entreguen esos recursos por parte de los bancos, o que las cuentas que están en alguno de estos bancos a los cuales se les congelaron los recursos sean entregados, con el objetivo de mantenerlos ahí, que siga su proceso de investigación para determinar si estos recursos son comprobables de que no fueron conseguidos de forma ilegal, o que no son utilizados para desvío de recursos. Ahora, es importante mencionar sobre todo un precedente que yo ya había dicho anteriormente. Aquí es muy probable que muchos partidos políticos en la actualidad salgan embarrados. ¿Por qué menciono esto? Porque para los que siguen mi canal continuamente, déjenme decirles que yo he traído una nota relacionada con que en los estados del norte, donde gobiernan panistas y gobiernan priistas, se presumía que había un desvío de aproximadamente 2.000 millones de pesos, o cerca de 2.300 millones de pesos, en los cuales se hicieron mediante este tipo de empresas que hacían operaciones simuladas. Y le repito, también además de esto voy a traer otra nota donde el mismo SAT había mencionado que ya se habían iniciado las primeras carpetas de investigación en colaboración con la UIF y FGR para tener a los primeros detenidos que colaboraron con estas empresas o que hicieron estas operaciones simuladas. Y bueno, esto ya se los había mencionado, y esto es básicamente el ejemplo concreto de que iba a ocurrir y de que terminó ocurriendo. Ahora, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que va a proseguir? Probablemente un proceso legal en el cual las empresas tengan que determinar si los recursos fueron conseguidos de forma lícita, o pues si esto no fue así, entonces lo que proseguirá es que pues el dinero sea tomado por el mismo SAT y posteriormente sea utilizado para el presupuesto del año 2022. ¿Por qué no digo el año 2021? Porque recordemos que el periodo de tiempo para que las mismas empresas puedan determinar si el dinero es lícito o no es lícito puede durar un poquito más de un año. Entonces esto quiere significar que a lo mejor para el año 2021 no vamos a tener esos recursos que van a ser incautados después de que se compruebe que esos recursos fueron conseguidos de forma ilegal, pero sí para el año 2022. Los que probablemente sí vamos a tener disponibles para el presupuesto del año 2021 van a terminar siendo aquellos que fueron congelados en el año 2019, directamente cuando entró la unidad de inteligencia financiera, de los cuales pues serán de gran ayuda. Y lo repito, en este momento es muy importante tener la mayor cantidad de recursos, pues con el objetivo de pues tener crecimiento en el mismo país. Por lo que estamos viendo en estos momentos es que sí, México va a tener una pequeña decaída, o va a tener una decaída económica, que pues no es causada directamente por el gobierno. Hay que ser sinceros, hay que ser realistas. Esta caída se debió principalmente al freno a las actividades económicas y comerciales que hubo pues en nuestro país y en el mundo. Y es que muchos dicen, no, México va a caer drásticamente a un promedio de 8% de su PIB, y luego va a terminar cayendo a lo mejor, otros dicen que 16, otros dicen que 15, otros, el promedio se termina diciendo de lo que la gran mayoría piensa es que va a terminar en 8, o un poquito más, poquito menos. Pero yo les pongo en relación algo muy importante que ustedes mismos pueden corroborar. España se estima que va a caer 10%. Así de graves son las cosas, y no es solamente que pase en México. Ahorita no es cuestión de echarle culpas a nadie, mucho menos, sin cuestiones de considerar varios aspectos, que no, todo es culpa del gobierno federal. No, eso es una completa mentira. Aquí hay varios factores que se tienen que considerar, de los cuales incluso hay una cosa muy interesante, que se menciona que existían seguros relacionados contra pandemias. Sí, o sea, se menciona que existían estos seguros, pero que la gente nunca los tomó en cuenta, lo cual, bueno, al fin generó este tipo de cosas y que termine cayendo la
economía. Ahora, ¿qué es lo que prosigue después de esto? Les repito, que se haga la mayor cantidad de congelamientos y incautamiento de dinero en efectivo, ya sea en dólares, sea en pesos, para que luego ese dinero sea integrado al presupuesto del año 2021. De esa forma se pueda reestructurar de alguna forma la economía del país. No va a ser de forma tan rápida, pero sí vamos a ver un crecimiento de forma proporcional. Esto también se va a deber en automático al TEMEC, pero hay que considerar también otros puntos muy importantes. Para que el TEMEC empiece a funcionar perfectamente, necesitamos la confianza de los inversionistas y necesitamos la colaboración de los mexicanos. En este caso, lo que estamos viendo en estos momentos, por parte de algunos empresarios, vemos unas actitudes un poco pues violentas hacia el actual gobierno, un poco sacadas de la realidad, porque recordemos que estos nunca pagaron impuestos y ahora que lo están haciendo, pues dicen que no, que eso es malo porque va a destruir su economía. A ver, durante cerca de 16 años se les perdonaron impuestos, entonces creo que para un año que tengan sí les da suficiente, porque no se hizo una gran inversión de estas empresas que tuvieron gran beneficio con relación a lo que pudieran haber hecho en el país. Entonces creo que tienen la posibilidad de pagar. Y bueno, la parte creo que más complicada de la pandemia puede que todavía no pase, pero bien, creo que tenemos que aprender a vivir con ello porque no podemos básicamente frenar la economía y seguirla teniendo detenida, porque eso va a generar al fin y al cabo más problemas de las soluciones que nos puede terminar dando. Porque dicen, no, pues al final la gente va a fallecer. A ver, creo que el hecho de que a lo mejor tampoco les dé recursos va a ocasionar que también haya más violencia, eso va a significar más asesinatos, más actividades ilegales, más problemas para el país. Creo que tenemos que aprender a vivir con las medidas necesarias, claro, las medidas necesarias de seguridad, tenemos que aprender a vivir con este virus hasta que llegue la vacuna, que bueno, creo que a lo más rápido que podría llegar a México pueden ser de aquí a 2 años y medio, que pues bueno, en esos 2 años y medio esperemos si la gente mejore su alimentación, empieza a hacer un poco más de ejercicio, sobre todo para que mantenga una situación no tan con enfermedades crónicas degenerativas que le generen ciertos problemas al estar en contacto con este virus y entonces no sea tan problemático, no tengan que haber tantas personas hospitalizadas con situación de gravedad alta. Y bueno, también otra cosa que quiero mencionar relacionado a esto, sobre todo porque esto tiene mucha relación con lo que estamos viendo en la actualidad en el comportamiento de muchos gobernadores, sobre todo en este momento un gobernador que, o sea, siempre lo traigo en el canal, pero es que sus decisiones terminan siendo prácticamente tan erradas y termina criticando al gobierno federal cuando él se comporta de una forma que creo que no tiene sentido porque se está comportando de una forma electoral, no de una forma de dar soluciones a su estado. ¿Qué gobernadores? Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, el cual básicamente hace unos días mencionó que iba a frenar la economía de golpe si se llegaba al 50% de personas hospitalizadas o si se llegaba al 50% de la ocupación hospitalaria en el país, iba a frenar la economía de golpe y pues todas las actividades, transporte, bla, 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 se iba a frenar y pues la gente de afuera se tenía que quedar en su casa durante 14 días. Esto, más que ayudar a la población, va a terminar jodiéndole porque no todos tienen ingresos para salir de sus 14 días. Muchas personas en nuestro país, sobre todo en México, viven al día. ¿Esto qué significa? Que lo que terminan ganando en un día, pues es lo que les permite comer. Y pues que frenarles esto y decirle, no, pues no van a comer nada hoy, pues también eso acaba con la vida de las personas. Y esto no solamente lo digo yo, sino los empresarios de Jalisco que en este momento están diciendo, ¿cómo vas a frenar la economía de golpe? Esto nos genera cierta incertidumbre sobre los planes que tenemos para reestructurar pues de nuevo la economía. Esto es básicamente el tipo de cosas que tenemos que prevenir en nuestros países, sobre todo con gobiernos que ya sabemos que son gobiernos que están enfocados a algo muy sencillo que es la politiquería y que no es a dar soluciones. Enrique Alfaro es básicamente de ellos. Él está haciendo esto porque antes de que iniciara el problema grave del COVID en nuestro país, él ya ha tomado medidas y él quiere hacerse ver como que fue el que mejor le fue en el tema de la pandemia porque tomó las medidas correspondientes, pero pues no le interesa el tema económico. También hay que destacar algo muy importante, hay población o hay personas que están haciendo cosas indebidas como salir prácticamente todos los días a las calles sin las medidas correspondientes de seguridad o personas que incluso van a los centros comerciales que me tocó ver sin la correcta distancia correspondiente. Es lamentable ese tipo de cosas, eso también se tiene que destacar, pero en general creo que las acciones del gobierno de parte de Jalisco, esto va a ocasionar mucho más problemas y lo que están haciendo es que al fin van a tener que poner más impuestos a la población y esto va a generar mucho mayor problema de delincuencia, mucho mayor problema de seguridad en el país. Y eso es lamentable. Entonces esperemos que también los gobernadores dejen las posturas más allá de las cuestiones políticas, porque también el tema de las factureras que ocasionó, les repito, los gobiernos del norte tienen básicamente presuntos desvíos por cerca de casi
bueno, 2.300 millones de pesos, que son panistas y priistas, y ahorita lo que está ocasionando es básicamente, pues como no van a tener recursos para las campañas políticas del año que sigue, ¿qué es lo que están haciendo en este momento? Pues tratando de hacer lo mejor que pueden en sus estados, relativamente, porque todavía siguen robando. Incluso los recursos que se pidieron en Jalisco no se tiene certidumbre de dónde se fueron. Se habla de que pues CEPA no tiene ni la más mínima idea, y ya sabemos a dónde se fueron. A los bolsillos de Enrique Alfaro, probablemente se fueron a otros lugares, que pues bueno, esperemos y se hayan ido, se hayan que tenido ir, y no a los bolsillos de las personas cercanas al Faro o a otros personajes que lo que quieren es para campañas políticas, que ya lo hemos visto muy continuamente en nuestro país. Y bueno, creo que el tema que está haciendo ahorita este gobierno en estos momentos es seguir con las normas, o seguir con una estructura más firme en el tema económico, en el tema de finanzas. ¿Para qué? Para corregir este tipo de problemas donde los mismos gobiernos utilizaron factureras, utilizaron mecanismos para desviar recursos para campañas políticas, o incluso utilizaron los gobiernos mecanismos de factureras para lavarle el dinero a grupos delincuenciales. Por eso creo que la medida que está tomada en este momento es correcta, es la adecuada. Y bueno, no me queda nada que decir más que si esto les agradó, me pueden dejar un like, un comentario, y nos veremos muy pronto. Hasta la próxima. Adiós.